Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor. Hoy, en este jueves 16 de julio, a través del profeta Isaías, capítulo 26, versículos 7 al 9, luego el versículo 12 y los versículos 16 al 19. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. Sí, en la senda trazada por los juicios esperamos en ti, Señor. Tu nombre y tu recuerdo son el deseo de nuestra alma. Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca de madrugada, porque cuando tus juicios se ejercen sobre la tierra, los habitantes del mundo aprenden la justicia. Señor, tú nos aseguras la paz, porque eres tú el que realiza por nosotros todo lo que nosotros hacemos. En medio de la angustia, Señor, acudimos a ti. Clamamos en la opresión, cuando nos golpeaba tu castigo. Cuando la mujer embarazada que está por dar a luz se retuerce y da gritos de dolor, así éramos nosotros delante de ti. Señor, hemos concebido, nos hemos retorcido y no dimos a luz más que viento. No hemos traído la salvación a la tierra, no le nacieron habitantes al mundo. Pero tus muertos revivirán, se levantarán sus cadáveres. Despierten y griten de alegría los que yacen en el polvo, porque tu rocío es un rocío de luz y la tierra dará vida a las sombras. Qué interesante, queridos amigos, lo que aquí el profeta Isaías nos está diciendo. En primer lugar nos habla, queridos amigos, de la presencia de Dios, del juicio de Dios, de la justicia de Dios. Upeanes uñan de yara arénica tuiro yapomba ebeco ape área lleva. Dori como ailandere hipotajai yajina landoro huere coino pende putumaranga tu orere coebe. Una de las frases interesantes justamente de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa la Grande: la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Ubeaina, la justicia, peñan de yara petumaranga, tula yahuerecoana, peñan de reco, ebe y gatos amuecha la yapola y poná. Upeanda yahuereco y allá peñan de reco, ebe, allá vas a cita oí la llame, janguas allá el cuavo, janguas de la pichacuera, benguanabe. Tus juicios se ejercen sobre la tierra. Los habitantes del mundo aprenden la justicia. Eso es lo que estamos pidiendo y eso es lo que queremos, Señor. Eso queremos vivir. Pero orepetimomina yara. Y después hablamos y pone este ejemplo de la mujer embarazada. Solamente que nosotros dice, parimos simplemente viento. No tenemos frutos verdaderos. San Agustín decía, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estará inquieto nuestro corazón hasta que descanse en ti. Es decir, queridos amigos, aquí está la fuerza del Espíritu del Señor que tenemos que buscar, procurar, insistir. Peña de corazón lleva negativo pita bebe. Negativo y leñate no pita bebe hina lleva cora ello mañana no. Hay que moverse ya, hay que buscar. Hasta que no descanse en ti, hasta que no construyamos el reino de Dios, nuestro corazón estará inquieto. Y San Juan de la Cruz decía, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Pidamos estas gracias tan importantes, queridos hermanos, para nuestra vida y para nuestra sociedad. Que nuestra comunidad viva en el amor y sobre todo que nosotros también pongamos ese granito de arena para que exista el reino de Dios en medio de nosotros y su justicia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.